Muy bien, continuamos entonces nuestra sesión. Les comento que este tema lo vamos a ver en 3 o 4 sesiones. Es decir, que hoy no vamos a concluir con este tema. Hoy nos vamos a dedicar a la parte de producción y la próxima semana vamos a dedicarnos a la parte de inventario. Por otra parte, estoy programando para que, concluida esta sesión, hagamos una videollamada y yo les haga un recorrido por nuestra planta y veamos parte de nuestro proceso, de modo tal que tengan una idea de lo que es el proceso de fabricación de un envase específico que estamos desarrollando hoy. Vamos entonces a continuar con la presentación. Y estábamos en lo que es la fabricación de productos, ¿verdad? Control de los inventarios y entradas y salidas de materias primas de producción. Es decir, aquí es muy importante y el tema de control interno es sumamente importante porque estamos trabajando con uno de los principales activos de la empresa, ¿no? Los principales recursos, que son los inventarios, ¿verdad? Por una parte, la materia prima, que es fundamental para poder fabricar el producto, pero también luego los productos terminados, que son, que son pues, los que generan finalmente el flujo de recursos hacia la entidad. Cuando vendemos ese producto, el producto de la venta es el efectivo que ingresa y es el capital de trabajo con el cual podemos seguir comprando materia prima, podemos seguir pagándole a la gente y podemos continuar con ese ciclo constante de ingresos y salidas de recursos hacia la entidad. Por lo tanto, el tema del control es importantísimo acá. Es muy importante el control de esos inventarios de materia prima, el control de los inventarios de productos terminados, para garantizar que no se pierdan esos recursos, para garantizar que ese producto sea tratado de una manera apropiada y eso nos permita pues tener el mejor uso posible de esos recursos. Por eso aquí este proceso de producción e inventario está conectado de manera directa con el proceso de logística, porque aquí entran a jugar pues parte de este proceso las notas de requisición de materiales o la requisición de materiales, las salidas y entradas de materiales de planta a inventario o almacén pues de productos terminados y de materias primas. Cuando se devuelve material del área de planta hacia el área de inventarios otra vez, importante pues tener ese control de entradas y salidas para tener afinadas las cantidades de producto terminado, las cantidades de materia prima con las que contamos. Es decir que o se hace muy importante que el control de en este proceso sea tomado en cuenta. Cuando el proceso o cuando el producto está fabricado, pues entra a jugar parte, bueno, durante todo el proceso realmente. No solo son controles para las cantidades de producto que se están utilizando, que se están fabricando, sino que deben haber controles de calidad para asegurar que el producto que se está fabricando sea un producto que satisfaga las necesidades del cliente. Es decir, que en el caso nuestro, por ejemplo, que fabricamos envases para alimentos y también para el área química, pero en nuestro caso fundamental, los alimentos requieren, el envase para alimentos requiere de unos controles de calidad bastante exigentes y también de unos controles
orientados a la parte de inocuidad del producto, es decir, que el producto esté libre de contaminación bacteriana, química, es decir, ¿por qué? Bueno, porque van a ser envases que van a contener alimentos, es decir, para el consumo humano. Entonces, debemos cumplir con unos estándares de calidad importantes. A nosotros, por ejemplo, nos favorece muchísimo que como el proceso, o sea, trabajamos en primer lugar con materia prima 100% virgen, es decir, la resina que nosotros utilizamos es un material 100% virgen. Y tiene pues certificados de que es apto para el contacto con alimentos. Y luego los envases, para poder ser fabricados, esa materia prima tiene que someterse a altísimas temperaturas. Esa resina se derrite y al momento de someterlo a esas altas temperaturas, pues también vamos garantizando que hay pues también una seguridad en cuanto a que ese material puede, pues está libre de bacterias y todas esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque pues son elevadas temperaturas, a más de 1000 grados, en buenos casos 800, 900, hasta 1000 grados. Y eso pues implica también riesgos para la empresa en función de que son procesos en los cuales, aun cuando nuestro personal no tiene ningún mayor contacto con el material mientras está pasando por la máquina, pues evidentemente pudiera revestir cierto riesgo por quemaduras y todo esto. Pero bueno, el envase cuando sale de la máquina sale a una temperatura bastante manejable, es decir, que ya no representa ningún daño para nuestro personal. Pero sí les comento pues que esa materia prima pues es sometida a altas temperaturas y eso nos ayuda a que tengamos procesos libres de contaminación y de bacterias y todo esto. Pero también tenemos que resguardar y tenemos que cuidar que los envases no estén perforados. Es decir, nosotros tenemos en el proceso un proceso de prueba de fugas. Es decir, una vez que el envase está hecho, pasa por un probador de fugas en donde se le sopla una cantidad de aire importante al envase. Y si el envase tiene una mínima perforación, es detectado por ese probador de fugas y es descartado en el mismo proceso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podemos enviar envases a nuestros clientes que tengan perforaciones, porque bueno, porque entre otras cosas le dañamos el proceso al cliente, ¿verdad? Si nosotros le enviamos un envase de lubricante a un cliente con perforaciones, ese envase va a dejar que se derrame producto y el cliente va a perder. Entonces, se daña nuestra imagen como fabricante y también hacemos perder recursos a nuestro cliente. Entonces, eso es parte de nuestros controles de calidad. Que el envase no tenga perforaciones, que el envase esté en perfecto estado, que pese la cantidad de gramos que tiene que pesar para poder dar soporte, para que pueda ser apilado y no se deforme, que sea del color que el cliente lo quiere, es decir, una cantidad de controles que tienen que ser aplicados y que de eso se encarga el área de aseguramiento de la calidad. Nosotros trabajamos también con un proceso, con un sistema de gestión de la calidad a través del cual garantizamos que el producto cumple con unos estándares y esos estándares de calidad pues están soportados sobre la norma ISO 9000. ¿Okay? Y luego, bueno, tenemos como función específica el control de los inventarios, es decir, salida del producto terminado hacia el área de producción, desde el área de producción hacia el área de almacenes. Es decir, de qué manera entregamos de producción a almacén el producto terminado, con una nota de entrega, ¿verdad? Que genera pues un registro de esa producción que ha sido terminada y que nos permite el ingreso de ese producto al stock de
de producto terminado o disponible para la venta, es decir, alimentar los inventarios. Esas, digamos, son las funciones específicas del proceso de producción, almacén, inventario. Partiendo de la planificación, programar órdenes de producción, colocar esas órdenes de producción, gestionar todo lo que es el traslado de materias primas hacia el área de producción, puesta en producción de los productos, fabricación del producto a través de las distintas etapas que según cada empresa sean requeridas. Y entonces, una vez hecho o fabricado el producto, ese producto vuelve como producto terminado hacia el área de almacén. Entonces vemos cómo hay una gran interacción entre los distintos entre las distintas unidades funcionales que están involucradas acá. Logística, el área de almacén, el área de compras, el área de ventas, para lo que es el proceso de planificación de la producción. Y pues todo eso nos lleva a ver que el proceso de producción e inventario es un proceso que involucra prácticamente a toda la organización. Y es lógico que así lo sea, porque del proceso de producción depende contar con los productos que son necesarios para poder fabricar el producto y ponerlo en manos de nuestros clientes. Y luego entonces obtener el flujo de producción hacia, o perdón, de recursos hacia la empresa. Es decir, que ese capital de trabajo vuelva a ser parte importante para seguir con el ciclo, es decir, comprar nuevamente materias primas, volver a poner esas materias primas en fabricación, pagarle sueldos a la gente, pagar los servicios, pagar los insumos, comprar cajas, comprar paletas, comprar flejes, es decir, todo lo que se necesita para poder pues, poner en fabricación el producto y luego obtener de él flujos de recursos hacia la entidad. Los formularios que se utilizan en este proceso, pues como principal formulario sería la orden de producción, la OP, ¿verdad? En esa OP o en esa orden de producción, nosotros tenemos el control de todo lo que es y requiere o refiere costos para la entidad, ¿verdad? Entonces, allí controlamos el principal costo, que generalmente es la materia prima, luego la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que implican pues insumos, servicios, herramientas, todo aquello que se diluye, digamos, y que no puede ser asociado directamente al producto, y se hace pues una asignación según el método que la empresa considere. Las listas de materiales son fundamentales, son importantísimas, ¿verdad? Les decía que, bueno, cuando vamos a hacer una receta de cocina, por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos tener claro qué es lo que se necesita. Porque si nos falta un material, el producto que vamos a tener no es el que cumpla con los estándares o con los requerimientos. Entonces es importante tener la totalidad de esos materiales y saber que se cuenta con ellos. Por eso estamos organizados y por eso cada producto que nosotros fabricamos tiene una especificación. Y así está hecho en la mayoría de las empresas. O sea, para fabricar tal producto necesitas esto, esto, esto y esto. Y necesitas tal y tal y tal cantidad para poder estimar las cantidades totales que necesitamos para una orden, para poder saber si necesitamos comprar. Entonces, esa lista de materiales, esa receta es básica, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el proceso. La requisición de materiales, que toca, pues una vez puesta la orden de producción, pues desde la planta
se solicita al almacén de materias primas que surta esas materias primas hacia el área de planta. Es decir, que aquí pasamos de tener un inventario de materias primas, pasamos a tener un inventario de productos en proceso. Luego, listas de operaciones, es decir, la lista de las tareas o el paso a paso para la fabricación del producto. Esas etapas o esas fases de fabricación del producto son importantísimas en lo que es el proceso de asignación de costos, ¿verdad? Porque sobre todo, bueno, quizás la fabricación de nuestro producto es muy rápida, ¿verdad? En cuestión de segundos que se haga o se forme un envase. Pero hay otros productos que no lo son así. Por ejemplo, ensamblar un carro puede ser un poco más complejo, ¿verdad? Y en la medida en la cual ese vehículo va pasando por distintas etapas, pues se le van asignando materiales y se le van asignando costos por la mano de obra que está incorporada y por distintos materiales. Entonces pudiera ser un poco más ilustrativo quizás esas etapas. Sin embargo, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos unas etapas básicas. En primer lugar, nosotros tenemos que tomar la resina, que es la materia prima fundamental, y si esa resina, el envase es pigmentado, nosotros tenemos que agregarle pigmento, es decir, hay que hacer una mezcla. En algunos casos, entonces, se usa solamente la materia prima virgen sin ningún pigmento, no hay ese proceso de mezclado. Entonces, lo primero sería mezclar esa resina con el pigmento, pasarla o alimentar las tolvas o los depósitos en donde esa materia prima es transportada por distintas vías hacia la máquina. Por la máquina pasa un primer proceso de calentamiento de esa materia prima, ya dijimos que a altísimas temperaturas se derrite esa materia prima, se dosifica según la cantidad o el peso del envase, se hace o se forma una manga, es decir, se hace una colada, ¿verdad?, de ese material, y cuando está extendido, un molde viene y lo abraza, por decirlo de alguna manera. Justo cuando se cierra el molde, se inyecta, en este caso, aire, y se sopla, y se forma el envase, se enfría el envase, luego se corta y el envase sale. Y eso son cuestión de segundos realmente. Pero hay una serie de etapas en las cuales, bueno, está involucrada la cantidad de materia prima, se adhieren costos y que de alguna manera en nuestro caso es difícil, ¿verdad? Por lo corto del proceso, voy a decir, bueno, qué cantidad de un recurso está incorporado o no. Por lo tanto, nosotros trabajamos en base a costos estándares y tenemos unos niveles, digamos, unos porcentajes, ¿verdad? Asignamos lo que es mano de obra y lo que es costos indirectos a través de un porcentaje determinado en donde distribuimos esos costos en un envase, o en una cantidad de envases, ¿verdad? Entonces, lo que está fácilmente identificable con el producto es la cantidad de materia prima que ese producto requiere. ¿Por qué? Bueno, porque si un envase pesa 45 gramos, ese envase necesita 45 gramos de materia prima. Entonces, ya para nosotros, el costo principal es la materia prima. Que por cierto, pues en Venezuela antes se fabricaba en PDVSA, en Pequiven, ahora no. Entonces tenemos que importarla. Por eso los envases de plástico, las bolsas y todas esas cosas son tan costosas. Por eso nos cobran las bolsas en el supermercado. Por eso, porque la materia prima, en este caso la resina, luego de ser muy barata porque la fabricaba PDVSA, pues ahora es muy costosa porque se tiene que importar. Entonces, pues bueno, contamos con un proceso de soplado en este caso,
en el cual pues asignamos la materia prima y por costos estándares asignamos los costos indirectos y la mano de obra. Tenemos o contamos pues con fichas de identificación, es decir, etiquetas que nos permiten identificar el producto una vez que está terminado, identificar las materias primas en el almacén y todo eso facilita pues el control de las cantidades que manejamos. Aparte, por supuesto, que los controlamos a través de nuestro sistema. Y, pues bueno, boletas de tareas, boletas de herramientas, todas esas son cosas que nos permiten controlar los distintos insumos que están incorporados en el proceso de fabricación. Los reportes en este proceso, pues bueno, fundamentalmente el reporte de producto terminado, es decir, listas de productos terminados. Les decía que nosotros trabajamos con costos estándares y la mayoría de las empresas así lo hacen. De hecho, el proceso, el sistema COSO, en el proceso de producción, recomienda el uso de los costos estándares o como sistema de costos, porque es el que permite analizar deficiencias, ineficiencias en los procesos y es un sistema pues, que se adapta de manera mucho más fácil a los procesos cambiantes de producción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos reportes que pudieran ser y que están inspirados en esa filosofía del costo estándar. Fíjense que la mayoría son comparaciones, porque en los costos estándares lo que hacemos es comparar el producto terminado con un estándar. Es decir, el producto como estándar de peso tiene 45 gramos, por ejemplo, pero puede ser más o menos 2, un rango de tolerancia. Entonces nosotros podemos determinar, bueno, si el envase está entre 43 y 47 gramos, pues ahí vamos considerando una fluctuación normal en relación al estándar. ¿Okay? Por eso entonces nosotros, la mayoría de los reportes que vamos a ver en estos procesos son procesos o reportes comparativos. En este caso, el producto terminado comparado con lo planificado. Es decir, nuestra orden de producción era de 150.000 envases, fabricamos 152.000 o fabricamos 148. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Contra lo planificado, comparamos lo que realmente se obtuvo. Y eso nos permite analizar las causas que permitieron ver ineficiencias o deficiencias en el proceso. Utilización real de la mano de obra y la maquinaria comparada con la capacidad disponible. Fechas reales de terminación comparadas con las fechas programadas. Productos rechazados, productos reprocesados. Todos estos son algunos reportes propios de un proceso de producción que nos permite, como ya vemos, ver algunas ineficiencias o algunas eficiencias que podemos tener en el proceso. ¿Sí? Lo ideal es que los procesos sean eficientes en el manejo de los recursos, eficaces en el logro de objetivos. Entonces, por eso los costos estándares como sistema de costos es el que más recomiendan. En este caso, el modelo COSO lo recomienda porque es el que nos permite hacer ese tipo de análisis basados en la eficiencia de los procesos. ¿Okay? Estos serían algunos de los reportes propios del proceso de producción y con esto nosotros estaríamos terminando la primera etapa de esta clase. El próximo miércoles estaríamos viendo la parte de almacén inventario. Fíjense aquí que como insumos o como entradas está el plan de producción, están los despachos de materiales, el control de horas y otros suministros. Aquí pues se registra y se transforma los materiales en productos terminados, los cuales van al almacén. Si hay un proceso que está fuera de estándares, viene y pasa de nuevo al proceso y vuelve a salir, considerando pues, personal, políticas, principios, procedimientos, tecnologías como parte del entorno en el cual ese sistema de producción
se desenvuelve, ¿ok? Entonces, esta es la primera etapa o la primera parte de esta clase. Como decimos, almacén inventarios, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? Vamos entonces a abrir un ciclo si quieren hacer preguntas, si quieren hacer comentarios. Y si no es así, pues bueno, entonces podemos cerrar esta clase y pasar luego, como ya les dije, vamos a hacer una llamada a través del grupo y hacer una llamada a través del grupo para ver si les puedo mostrar un pedacito de nuestro proceso productivo y que vean o tengan idea de lo que estamos fabricando nosotros, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? No, profesor, ninguna. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces cerramos la clase. Por acá dice, como es una pequeña empresa, no puedo observar todo ese proceso que está explicándonos, pero sí se cumplen algunas partes del proceso. ¿Ok? Vale. Muchísimas gracias. Entonces voy a cerrar la clase y les aviso en un ratico porque me tengo que colocar mis implementos de seguridad, ponerme las botas y todo eso para poder bajar a la planta. Les aviso entonces para que estén pendientes por el grupo. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Vale, cuídense.